Los doctores dijeron que Melinda, de 8 años, nunca caminaría de nuevo. Su padre motero Diesel lo había aceptado. Llevó esa culpa por 4 años desde el accidente que tomó a su esposa. Pero entonces un niño sin hogar durmiendo en un garaje de lavado de autos le hizo una promesa. 7 días. Solo 7 días y todo cambiaría. Lo que pasó en ese séptimo día dejó a Diesel de rodillas, lágrimas corriendo por su cara. Todo el vecindario miró mientras esta niña rota hizo algo que ningún doctor pensó posible, y empezó con 3 simples palabras de un extraño en quien nadie confiaba. Antes de que continuemos, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde le están mirando en los comentarios. Disfruten la historia. Melinda, de 8 años, se despertó de la misma manera que lo había hecho cada mañana por los pasados 4 años, lentamente, cuidadosamente preparándose para el dolor que sabía que venía. Antes de que sus pies incluso tocaran el suelo, ella ya había mapeado cada movimiento en su mente, calculando qué ángulo dolería menos, qué posición podría ahorrarle solo unos segundos de alivio. La mayoría de los niños de su edad saltaban de la cama, corrían a la cocina, vivían sus vidas sin pensar sobre sus cuerpos. Melinda pensaba en el suyo constantemente, porque cada paso era una negociación con la agonía. Vestirse era una odisea de 40 minutos que le tomaría a otro niño 5. Ella se sentaba en el borde de su cama, sus rodillas dañadas ya doliéndole por el simple acto de doblarlas mientras dormía. Ponerse calcetines significaba levantar su pierna con sus manos, posicionándola justo bien, moviéndose con el tipo de precisión que un cirujano podría usar, excepto que ella lo estaba haciendo sola en su habitación, mientras su padre hacía el desayuno, y pretendía no escuchar sus suaves jadeos de dolor a través de las paredes. Los jeans eran el enemigo. La tela tirando de sus rodillas le recordaba todo lo que estaba roto bajo su piel. Ella usaba leggings suaves en cambio, la única ropa que no se sentía como castigo. La caminata a la escuela era solo de 3 cuadras, pero bien podría haber sido 3 millas. Cada paso era deliberado, medido, cuidadoso. Ella no podía correr si quería. Ella no podía saltar a la pata coja, no podía saltar sobre charcos, no podía hacer ninguna de las cosas despreocupadas y alegres de las que se suponía que estaba hecha la infancia. Otros niños la pasaban en la acera, mochilas rebotando, risas arrastrándose detrás de ellos como serpentinas, y Melinda les sonreía, aunque algo dentro de su pecho se estaba rompiendo silenciosamente. Ella había aprendido a mantener esa sonrisa fija en su cara. Aprendió que la gente se sentía más cómoda alrededor de su dolor si ella pretendía que no la estaba destruyendo. En la escuela, el recreo era la parte más difícil. Ella se sentaba en el banco cerca del patio de juegos y miraba, siempre mirando, nunca participando. Los otros niños la invitaban a veces de esa manera amable que los niños tienen antes de que el mundo les enseñe a ser crueles. Pero ella sacudía su cabeza y decía que estaba cansada, decía que quería descansar, decía cualquier cosa excepto la verdad, que su cuerpo la había traicionado cuando tenía 4 años y nunca se disculpó. Ella los miraba jugar a la mancha, los miraba trepar los pasamanos, los miraba vivir la infancia que le había sido robada en un solo momento de metal retorcido y cristal roto. Pero lo que nadie sabía era que Melinda recordaba todo sobre ese día. Ella recordaba la risa de su madre justo antes del impacto. Ella recordaba el sonido de neumáticos chillando. Ella recordaba la manera en que su madre se había estirado hacia atrás para protegerla en esos segundos finales. Cómo ese instinto protector había salvado la vida de Melinda, pero no pudo salvar sus piernas. Ella recordaba el hospital, las cirugías, los doctores con sus caras graves, diciéndole a su padre que el daño nervioso era demasiado severo,
que ella nunca caminaría normalmente de nuevo, que esta era su vida ahora. Ella tenía solo 4 entonces, pero ella entendió, y ella había llevado ese entendimiento cada día desde entonces, un peso que ninguna niña de 8 años debería tener que soportar. Cada noche Diesel la revisaba antes de dormir, y ella pretendía estar dormida porque no soportaba ver la culpa en sus ojos. Ella sabía que él se culpaba a sí mismo. Sabía que él repetía ese día una y otra vez, preguntándose qué podría haber hecho diferente. Sabía que cada vez que ella se encogía de dolor, él lo sentía 10 veces más profundo. Ella intentó ser valiente por él, intentó sonreír a través del sufrimiento, intentó convencerlo de que estaba bien. Bien, pero tarde en la noche, cuando estaba sola en su habitación, ella lloraba en su almohada y rogaba a un Dios que no estaba segura de que escuchara, por favor, solo déjala correr una vez más. Y ver todo esto destruir a su hija estaba matando a Diesel más rápido de lo que cualquier camino jamás podría. Por años antes, Melinda había sido una niña completamente diferente. A los 4 años, ella era pura energía y luz, el tipo de niña pequeña que no podía caminar a ningún lado porque correr era mucho más divertido. Su madre, Sarah, la llevaba al parque cada sábado por la tarde, y Melinda corría adelante, sus pequeñas piernas bombeando, su risa resonando por el patio de juegos como música. Sarah la perseguía, siempre lo suficientemente cerca para atraparla si tropezaba, siempre mirando con ese tipo particular de amor que las madres tienen, el tipo que ve a su hijo como el milagro más precioso del mundo. Esas tardes de sábado eran sagradas, solo madre e hija, helado después, dedos pegajosos y sol, y la simple alegría de estar viva. Ese último sábado empezó como todos los otros. Sarah había recogido a Melinda temprano del garaje de Diesel, donde él había estado trabajando en una moto personalizada. Melinda había estado usando su vestido amarillo favorito, el de las flores, y había estado cantando una canción que había aprendido en preescolar, algo sobre mariposas y arcoíris. Sarah se había estado riendo de cómo Melinda se equivocaba con las palabras, pero cantaba con tanta confianza. De todos modos, habían estado conduciendo por Maple Street, dirigiéndose hacia el parque, hacia lo que debería haber sido solo otra tarde perfecta. Sarah se había estirado hacia atrás para ajustar el cinturón de seguridad de Melinda. Le había sonreído a su hija en el espejo retrovisor. Había dicho algo sobre conseguir helado de chocolate esta vez en lugar de vainilla, y entonces el camión se pasó el semáforo en rojo. Más tarde, la policía diría que el conductor había ido a 60 en una zona de 35. Dirían que ni siquiera apretó los frenos. Dirían muchas cosas que no importaban porque nada de lo que dijeran podría deshacer lo que pasó en esos 3 segundos que cambiaron todo. El impacto fue catastrófico. Sarah lo vio venir. Tuvo justo el tiempo suficiente para desabrochar su propio cinturón de seguridad y girar hacia atrás, lanzando su cuerpo entre la colisión y su hija, usándose a sí misma como escudo. Fue instinto, el tipo de amor desinteresado que no piensa, solo actúa. Ella salvó la vida de Melinda, pero no pudo salvarla de todo. Cuando Diesel recibió la llamada, estaba con los codos hasta el fondo en grasa de motor, riendo con uno de su equipo sobre algo estúpido. El teléfono sonó. Casi no contestó. Cuando finalmente lo hizo, cuando escuchó las palabras accidente y hospital, y necesitas venir ahora, algo dentro de él se congeló y nunca volvió a calentarse. Él montó su motocicleta al hospital, yendo a velocidades que nunca admitiría. Corrió a través de las puertas de la sala de emergencias, todavía cubierto de grasa y aceite, demandó ver a su familia.
Un doctor lo detuvo en el pasillo con una mano en su pecho y ojos llenos de tristeza. Sarah se había ido. Ella murió en el impacto, dijeron. Probablemente no sintió nada. Dijeron, usó su cuerpo para proteger a tu hija, dijeron. Melinda había sobrevivido, pero el costo estaba escrito en huesos destrozados y ligamentos rotos. Ambas de sus rodillas habían sido aplastadas en el impacto, la delicada arquitectura de cartílago y terminaciones nerviosas destruidas. Los doctores trabajaron por horas intentando salvar lo que pudieron, juntando lo que quedaba. Pero incluso sus mejores esfuerzos no pudieron deshacer ese tipo de daño. Cuando finalmente vinieron a hablar con Diesel en la sala de espera donde él había estado sentado por 9 horas, sus caras le dijeron todo antes de que sus palabras lo hicieran. Ella caminaría, dijeron, pero nunca normalmente. El daño nervioso era demasiado severo. Ella viviría con dolor. Ella necesitaría ayuda. Ella nunca correría de nuevo. Diesel había asentido, no había llorado. Les había agradecido por salvar su vida. Entonces él había ido al baño y golpeado la pared hasta que sus nudillos sangraron porque su esposa estaba muerta y su hija estaba rota, y él no había estado allí para proteger a ninguno de los dos. Esa culpa echó raíces en su pecho esa noche y creció como hiedra venenosa envolviendo su corazón, apretando más fuerte con cada día que pasaba. Por 4 años, él la llevó. Cada vez que Melinda luchaba por caminar, cada vez que ella intentaba esconder su dolor detrás de esa sonrisa valiente, cada vez que ella se sentaba sola en el recreo, mirando a otros niños correr, Diesel sentía esa culpa como un cuchillo. Él reviviría ese día sin fin, preguntándose qué pasaría si le hubiera dicho a Sarah que esperara. ¿Qué pasaría si los hubiera llevado él mismo? ¿Qué pasaría si él hubiera estado allí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Las preguntas nunca paraban. Las respuestas nunca llegaron. Pero 4 años después, algo pasó que haría a Diesel cuestionar todo lo que los doctores le dijeron. 4 años después, un niño sin hogar, sin nada a su nombre, le ofrecería a Diesel algo en lo que había dejado de creer. Esperanza. Y esa esperanza vendría con una promesa que parecía imposible hasta que no lo fue. Porque a veces las personas que lo han perdido todo son las únicas que realmente entienden cómo encontrar lo que se ha roto y hacerlo entero de nuevo. El dolor diario de Melinda siguió siendo el recordatorio diario de Diesel de que él había fallado en proteger a las 2 personas que más amaba hasta el día en que ese recordatorio se convirtió en algo completamente diferente. Diesel era el tipo de hombre que la gente notaba y luego rápidamente apartaba la vista. 6'3", 240 libras de músculo y tinta con una barba que no había visto una navaja en años y manos cicatrizadas, por décadas de trabajar en motores y vivir duro. Él llevaba su chaleco de cuero como armadura, los parches contando historias de una vida que la mayoría de la gente no entendería. Caminos viajados, hermanos perdidos, batallas libradas de maneras que no tenían nada que ver con la guerra, pero todo que ver con la supervivencia. Cuando él caminaba por la calle, la gente cruzaba al otro lado. Padres jalaban a sus hijos más cerca. Dueños de tiendas lo miraban cuidadosamente, asumiendo lo peor. Ellos vieron los tatuajes, la motocicleta, el exterior peligroso, y decidieron que sabían todo lo que necesitaban saber sobre él. Pero ellos no vieron lo que sus hermanos vieron. Los hombres en el club de motociclistas de Diesel, Reyes de Hierro, se llamaban a sí mismos, lo habían conocido por más de 15 años. Ellos habían cabalgado miles de millas juntos, se habían sacado el uno al otro de peleas de bar y malas decisiones, habían estado allí para nacimientos y muertes y todo lo intermedio. Y habían visto a Diesel transformarse de un joven piloto salvaje que vivía por la emoción en algo más completamente,
cuando Sarah entró en su vida, y luego en algo más de nuevo, cuando Melinda nació. La paternidad lo había suavizado de maneras que nada más podría. Él había cambiado noches tarde en la casa club por cuentos antes de dormir. Él había dejado de tomar riesgos innecesarios porque de repente tenía a alguien por quien valía la pena volver a casa. Después del accidente, sus hermanos lo vieron romperse en cámara lenta. Tank, su amigo más antiguo, había intentado hablar con él al respecto una vez. Lo había sentado con una cerveza y le había dicho: «Hermano, no puedes seguir llevando esto. No fue tu culpa». Diesel solo había mirado sus manos. Esas manos masivas que podían desarmar un motor y reconstruirlo, pero no podían arreglar las rodillas de su hija. No podían traer de vuelta a su esposa. Él no había dicho nada, solo vació su cerveza y se fue. Sus hermanos aprendieron a darle espacio, a estar allí sin presionar, a aparecer en su garaje con comida o ayuda o solo compañía silenciosa. Ellos entendieron que algo de dolor era demasiado profundo para palabras. El vecindario no entendía nada de esto. Ellos vieron a Diesel recogiendo a Melinda de la escuela, este gigante de hombre llevando a su pequeña hija porque caminar era demasiado doloroso para ella. Y ellos hicieron suposiciones. Algunos pensaron que era demasiado rudo, demasiado intimidante para criar a una niña solo. Otros susurraron que tal vez la niña estaría mejor con parientes, con una familia apropiada. Ellos no sabían que Diesel le leía cada noche, haciendo diferentes voces para diferentes personajes hasta que ella se reía. Ellos no sabían que él había aprendido a trenzar cabello de videos de YouTube, sus enormes dedos torpes con pequeñas ligas hasta que lo hacía bien. Ellos no sabían que él asistía a cada reunión de padres y maestros, cada evento escolar, sentándose en sillas demasiado pequeñas para él y escuchando atentamente cada palabra que sus maestros decían. Ellos vieron el exterior y asumieron que el interior coincidía. Pero cada noche después de que Melinda estaba arropada en la cama, la rutina de Diesel revelaba la verdad. Él la revisaba una última vez, parado en su umbral, mirándola dormir, asegurándose de que su manta la cubriera apropiadamente, asegurándose de que ella respiraba pacíficamente. Entonces él iba a su habitación, se sentaba en el borde de su cama, y el peso lo golpeaba de nuevo. Algunas noches él sacaba el viejo álbum de fotos, el que tenía fotos de Sarah, fotos de Melinda antes del accidente, fotos de una familia que ya no existía. Él trazaba la cara de Sarah con su dedo y susurraba disculpas a una mujer que ya no podía escucharlas. En esas horas oscuras, Diesel rezaba. Él no era un hombre religioso. No había puesto un pie en una iglesia desde el funeral de Sarah. Pero la desesperación nos hace creyentes a todos. Él juntaba sus manos, esas manos cicatrizadas y tatuadas, y le pedía a Dios o al universo o a quien quiera que pudiera estar escuchando que por favor ayudara a su hija. Él no pidió a Sarah de vuelta. Él sabía que esa puerta estaba cerrada. Él solo pidió que Melinda tuviera menos dolor, que tuviera una oportunidad de una vida normal, que no tuviera que sufrir por algo que no fue su culpa. Él rezó por años. Las oraciones quedaron sin respuesta. El silencio del cielo era ensordecedor. Sus hermanos lo vieron convertirse en una cáscara de quien había sido. Tank le dijo una vez: «Eres el hombre más fuerte que conozco, Diesel, pero la fuerza no significa nada si no puede ayudar a la gente que amas». Esas palabras lo perseguían porque eran verdad. Él podía levantar una motocicleta, podía ganar cualquier pelea, podía cabalgar a través de cualquier tormenta, pero él estaba completamente indefenso para curar a su hija. Toda su fuerza, toda su dureza, todas sus habilidades de supervivencia duramente ganadas,
no significaban nada contra nervios dañados y huesos rotos. Él era un hombre fuerte enfrentando al único enemigo que la fuerza no podía derrotar, el sufrimiento de su hija. Diesel había dejado de creer en milagros. Él había dejado de creer que algo bueno podría venir de extraños. Él había dejado de creer que sus oraciones alguna vez serían respondidas. Por eso casi se pierde al que estaba parado justo frente a él. Nate tenía 16 años y era invisible. No literalmente, por supuesto, pero en cada manera que importaba en un mundo que había dejado de verlo como humano en el momento en que perdió su dirección. Él trabajaba en el lavado de autos de Mike, en la esquina de la Quinta, en Madison, fregando llantas y limpiando ventanas a cambio de 15 veces al día y cualquier comida que la esposa de Mike trajera de casa. Usualmente sobras, a veces solo pan y mantequilla de maní. Pero Nate nunca se quejó porque quejarse era un lujo reservado para la gente que tenía opciones. Él no tenía opciones, él tenía supervivencia. Por la noche, cuando el lavado de autos cerraba y Mike cerraba la parte delantera, Nate se deslizaba por la parte de atrás al garaje donde guardaban suministros y equipo viejo. Mike sabía que dormía allí, lo había sabido por meses, pero nunca dijo nada oficial, porque decirlo en voz alta significaría tener que hacer algo al respecto. Y Mike era un buen hombre atrapado entre la compasión y la responsabilidad. Así que tenían un acuerdo tácito. Nate mantenía el garaje limpio, no robaba nada y desaparecía antes de que los clientes llegaran por la mañana. A cambio, Mike pretendía no notar la manta cuidadosamente doblada en la esquina o al niño que no tenía otro lugar a donde ir. Nate poseía casi nada. Una mochila con 2 cambios de ropa, un cepillo de dientes que había conseguido de una clínica gratuita, una navaja que su abuelo le había dado años atrás antes de que todo se desmoronara, y una pequeña libreta donde escribía cosas, observaciones, mayormente cosas que él notaba y que otras personas pasaban por alto. Porque cuando eres invisible, aprendes a observar. Aprendes a ver el mundo en detalles y patrones. Aprendes a leer a la gente no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando creen que nadie está prestando atención. Nate se había convertido en un experto en lo invisible. Así fue como primero notó a Melinda. El lavado de autos estaba en su ruta a la escuela, y cada mañana alrededor de las 7:45, él la veía pasar con su padre. La mayoría de la gente no les habría dado una segunda mirada, solo un gran motero y su hija. Pero Nate observó. Él vio cómo Diesel se posicionaba en el lado izquierdo de Melinda, siempre al alcance en caso de que ella tropezara. Él vio cómo ella se movía, cada paso calculado y cuidadoso, su pequeña cara tensa con concentración y dolor. Ella estaba intentando esconderse. Él vio la forma en que la mandíbula de Diesel se apretaba cada vez que ella se encogía, la forma en que sus manos se cernían cerca de ella sin tocarla, queriendo ayudar, pero sabiendo que ella necesitaba hacerlo ella misma. Nate vio el amor indefenso de un padre y el valiente sufrimiento de una hija. Y algo en su pecho le dolió con reconocimiento. Él empezó a observarlos cada día. Él pausaba en su trabajo, trapo enjabonado en mano, y seguía su lento progreso por la acera. Él notó que en los días lluviosos, el dolor de Melinda era peor. Ella se movía aún más cuidadosamente, sus rodillas claramente oponiéndose al clima. Él notó que ella nunca se quejaba, nunca le pedía a su padre que la cargara, incluso cuando él obviamente quería. Él notó que Diesel miraba a su hija de la manera en que la abuela de Nate solía mirarlo antes de que ella muriera. Con un amor tan feroz, era casi doloroso de presenciar. Nate entendió la pérdida. Él había perdido a sus padres cuando tenía 12, su padre a prisión, su madre a una sobredosis. Ella no sobrevivió.
Su abuela lo había acogido, lo crió por 3 años en su pequeño apartamento, le enseñó cosas que más tarde le salvarían la vida, aunque ninguno de ellos lo sabía en ese momento. Ella había sido una curandera en su comunidad, el tipo de mujer a la que la gente acudía cuando los doctores eran demasiado caros o estaban demasiado lejos. Ella conocía hierbas y puntos de presión, sabía cómo persuadir a cuerpos dañados de vuelta a la plenitud usando técnicas pasadas de generación en generación. Ella le enseñó a Nate porque dijo que él tenía manos suaves y un espíritu paciente. Dijo que esas eran las únicas dos cosas que un curandero realmente necesitaba. Entonces ella había tenido un derrame cerebral. Nate llegó a casa de la escuela un día y la encontró en el suelo de la cocina yaída. Él tenía 15 sin más familia, sin dinero, sin opciones excepto las calles o el sistema. Él eligió las calles. Eso fue hace 14 meses, y él había estado sobreviviendo desde entonces, llevando el conocimiento de su abuela en sus manos y su memoria en su corazón. Y Nate tenía un secreto, algo que aprendió en las calles que ningún doctor en su cara oficina jamás sabría. Él había aprendido que la curación no siempre era sobre medicina y cirugía. A veces era sobre paciencia y tacto y entender que el cuerpo quiere curarse a sí mismo si solo puedes mostrarle el camino. Él practicó en sí mismo primero. Un tobillo torcido por dormir en la posición incorrecta. Dolor crónico en su hombro por llevar su vida en una mochila. Luego en otros, una mujer sin hogar con artritis, un veterano con una mala rodilla. Gente que el sistema había olvidado que dejaron a un adolescente intentar lo que los doctores decían que era imposible. Y a veces, más a menudo de lo que esperaba, funcionaba. Mirando a Melinda luchar día tras día, Nate comenzó a preguntarse. Sus rodillas estaban dañadas, claro, pero dañado no siempre significaba sin esperanza. Él había visto peores lesiones responder al tipo correcto de cuidado. Su abuela siempre había dicho que los nervios tenían memoria, que a veces solo necesitaban que alguien les recordara cómo funcionar. Nate no sabía si podía ayudar a Melinda, pero empezó a pensar que tal vez debería intentar. La idea lo aterrorizaba, acercarse a un hombre como Diesel, ofreciendo ayuda que podría sonar como falsa esperanza, arriesgando todo en una oportunidad que podría fallar. Pero la idea de no hacer nada, de ver a esa niña sufrir cuando él podría ser capaz de ayudar, eso lo aterrorizaba más. El día que Nate decidió acercarse a Diesel, todos pensaron que el motero podría matarlo. Lo que pasó en cambio cambió 3 vidas para siempre. Si crees en las segundas oportunidades y el poder de la bondad humana, haz clic en ese botón de suscribirse, porque lo que sigue prueba que a veces la gente que la sociedad ignora son los que cambian todo. Los que dudan no lo verán venir. Pasó un martes por la tarde, justo después de las 6 p.m., cuando Diesel estaba llevando a Melinda, subiendo las escaleras a su apartamento después de otro largo día. Nate había estado esperando, armándose de valor por horas, su corazón martilleando contra sus costillas como si quisiera escapar. Él había ensayado lo que diría 100 veces en su cabeza, pero cuando Diesel dobló la esquina y esos ojos duros cayeron sobre él, cada palabra practicada se evaporó. Por un momento Nate casi corrió, casi dejó que la oportunidad se le escapara, pero entonces él vio la cara de Melinda, vio el dolor que ella estaba intentando esconder, y la voz de su abuela resonó en su memoria. A veces lo más valiente que puedes hacer es ofrecer ayuda cuando nadie la pidió. Nate dio un paso adelante, su voz más firme de lo que se sentía. Disculpe, señor. Sé que esto va a sonar extraño, pero he estado observando a su hija y creo que puedo ayudarla. Diesel se detuvo a medio paso, su cuerpo entero poniéndose rígido. Cuando él se giró para enfrentar a Nate completamente, algo peligroso parpadeó en sus ojos.
Has estado observando a mi hija, su voz era baja, controlada, el tipo de silencio que venía antes de las tormentas. Nate se dio cuenta de cómo sonaba y rápidamente aclaró. Trabajo en el lavado de autos en la Quinca. Los veo a ambos cada mañana de camino a la escuela. Noto cosas, noto que ella tiene dolor. Él tomó un respiro, sabiendo que las próximas palabras o abrirían una puerta o se la cerrarían de golpe en la cara. Puedo ayudarla a caminar de nuevo. Realmente caminar sin dolor. Por 3 segundos, Diesel solo lo miró, y Nate pudo ver la mandíbula del hombre trabajando, músculos temblando mientras él procesaba lo que acababa de escuchar. Entonces, Diesel cuidadosamente sentó a Melinda en el rellano. Se aseguró de que ella estuviera estable contra la barandilla, y dio 2 pasos hacia Nate. De cerca, la diferencia de tamaño era aún más intimidante. Diesel los superaba en altura, y Nate podía ver cada línea de pena y agotamiento grabada en la cara del motero. ¿Quién demonios te crees que eres? La voz de Diesel era aguda ahora, la ira filtrándose. ¿Eres algún tipo de doctor? ¿Fisioterapeuta? ¿Tienes un título médico escondido en esa mochila raída? No, señor. No soy nadie. Solo alguien que sabe cosas que los doctores no. Los puños de Diesel se apretaron a sus costados, y Nate vio los nudillos ponerse blancos. Mi hija ha estado con los mejores especialistas del estado. Todos dijeron lo mismo. El daño es permanente. ¿Y tú, un niño de la calle, crees que sabes más? No creo que sepa más, dijo Nate en voz baja, manteniéndose firme, aunque cada instinto le decía que se retirara. Solo sé diferente. Hay maneras de sanar que no vienen de hospitales, viejos modos. Mi abuela me enseñó antes de que muriera. He ayudado a gente. Podría ser capaz de ayudar a Melinda. No. Diesel espetó, dando otro paso más cerca. No te atrevas a decir su nombre. No te atrevas a darle falsa esperanza. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le hace a un niño? Querer algo tan mal y que te lo arrebaten. Su voz se quebró en las últimas palabras. Y Nate entendió entonces que esto no era solo sobre proteger a Melinda de un extraño. Esto era sobre protegerla de la decepción, de otra promesa rota, de esperar y perder de nuevo. No estoy haciendo promesas que no puedo cumplir, dijo Nate, su voz suave pero firme. Solo estoy pidiendo una oportunidad para intentar. Diesel se movió rápido entonces, agarrando a Nate por la parte delantera de su camisa y tirándolo cerca, sus caras a pulgadas de distancia. Escúchame, chico, esa niña ha sufrido suficiente. Ha sido pinchada y examinada y operada, y le han dicho que está rota más veces de las que cualquier niño debería tener que escuchar. No dejaré que añadas a ese dolor. No te dejaré. Por favor, papá, déjale intentar. La voz era pequeña pero clara, cortando la tensión como una campana. Tanto Diesel como Nate se giraron para ver a Melinda de pie en la barandilla, sujetándose con ambas manos, sus ojos fijos en su padre. Ella había estado escuchando todo. Diesel soltó a Nate inmediatamente, su expresión transformándose de ira a angustia en un latido. «Cariño, entra. ¿Esto no te concierne?» «Sí, sí lo hace». La barbilla de Melinda se levantó, esa misma valiente determinación que Nate había visto en ella cada mañana. «Son mis piernas, mi dolor, y quiero intentar». Su voz se volvió más baja, más vulnerable. «Por favor, papá, estoy cansada de doler. Estoy cansada de estar rota. Si hay siquiera una oportunidad». Nate vio la cara de Diesel desmoronarse. Vio a este hombre fuerte y peligroso reducido a la impotencia por la desesperada esperanza de su hija. Diesel cerró sus ojos, tomó una respiración temblorosa, y cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos con lágrimas no derramadas. «Melinda, cariño, ¿y si no funciona?»
¿Y si esto solo empeora las cosas? ¿Y si no? Ella susurró de vuelta. ¿Y si él realmente puede ayudar? El silencio se extendió entre ellos, padre e hija encerrados en un momento que determinaría todo. Finalmente, Diesel se volvió hacia Nate, y la expresión en su cara era algo que Nate nunca olvidaría. Vulnerabilidad cruda mezclada con protección feroz. Esperanza en guerra con el miedo. 7 días, dijo Diesel, su voz ronca. Tienes 7 días para mostrarme que esto no es solo hablar. Pero si la lastimas, si empeoras su dolor, si le rompes el corazón con falsa esperanza, no hay donde puedas esconderte. Ningún lugar. ¿Me entiendes? Nate asintió, su garganta apretada. Entiendo. 7 días. No la decepcionaré. Será mejor que no. Los ojos de Diesel lo taladraron. Porque ya he perdido a una persona que amo. No sobreviviré a perder a otra. Nate había hecho una promesa. Parado allí en la luz menguante de la tarde, enfrentando el amor desesperado de un padre y la frágil esperanza de una hija, él se había comprometido a algo que lo aterrorizaba. Pero lo que Diesel no sabía era que este niño sin hogar llevaba una carga propia. Culpa por la muerte de su abuela, vergüenza por ser incapaz de salvarla, el peso del conocimiento que nunca había podido usar cuando más importaba. Y Melinda era su oportunidad de redención, también. Una oportunidad para probar que las enseñanzas de su abuela no habían muerto con ella. Una oportunidad para convertir su dolor en propósito. Una oportunidad para salvar a alguien cuando había fallado en salvar a la persona que más importaba. 7 días para cambiar 3 vidas. 7 días para probar que los milagros podían venir de los lugares más improbables. 7 días que pondrían a prueba todo lo que Nate sabía sobre curación y todo lo que Diesel sabía sobre fe. La mañana siguiente, Diesel llevó a Melinda al parque Riverside justo después del amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y el mundo se sentía lo suficientemente tranquilo para cosas imposibles. Nate ya estaba allí, esperando en un banco cerca del viejo roble, con una colección de artículos que parecían casi vergonzosamente simples. Un termo de agua hervida todavía humeando en el frío de la mañana. Varias telas blancas limpias dobladas pulcramente a su lado y un pequeño tarro de algo que parecía casero, pálido, amarillo y espeso. Diesel vio estos humildes suministros y sintió su duda cristalizarse en algo más duro, más afilado. Esto era lo que curaría a su hija. Agua caliente y algún tipo de ungüento. Él había gastado miles en especialistas con equipo elegante y títulos médicos. Y este niño sin hogar pensó que podía hacerlo mejor con cosas que probablemente costaban 5 en total. Pero él había hecho una promesa. 7 días. Así que él sentó a Melinda en el banco y se echó hacia atrás, sus brazos cruzados sobre su pecho, observando como un halcón observa a su presa, listo para abalanzarse al primer signo de problema. Nate se arrodilló frente a Melinda, poniéndose a su nivel de ojos, y su voz cuando habló fue suave, respetuosa. Voy a examinar tus rodillas primero, ¿de acuerdo? Necesito entender con qué estamos trabajando. Podría ser incómodo, pero seré tan cuidadoso como pueda. ¿Puedes subir tus leggings por mí? Melinda asintió y lentamente, dolorosamente, empujó la tela hacia arriba para exponer sus rodillas. Las cicatrices eran inmediatamente visibles. Largas líneas quirúrgicas cruzando sus rótulas, la piel alrededor de ellas ligeramente descolorida, evidencia de trauma que nunca había sanado completamente. La expresión de Nate no cambió. No mostró piedad ni conmoción, solo una evaluación cuidadosa. Él vertió agua tibia sobre una de las telas y limpió suavemente el área, sus movimientos deliberados y lentos. Luego sus manos se movieron a su rodilla,
dedos palpando con un toque tan ligero que apenas parecía hacer contacto. Él presionó ciertos puntos alrededor de la articulación, observando su cara en busca de reacciones, mapeando el daño a través de la sensación. Melinda se encogió cuando él tocó el interior de su rodilla izquierda. Jadeó silenciosamente cuando aplicó suave presión a un punto justo debajo de su rótula. Nate asintió, archivando información, sus dedos moviéndose con una precisión que hablaba de conocimiento real, no de conjeturas. El tejido está tenso, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ellos. Adherencias de las cirugías. Los músculos han compensado el daño, creando nuevos patrones de tensión y las vías nerviosas. Él presionó otro punto y Melinda se estremeció. Están allí, dañados, sí, pero no muertos, no sin esperanza. Diesel escuchó esa última palabra y sintió que algo cambiaba en su pecho. No sin esperanza. Por años de doctores diciendo lo contrario. Y este niño estaba diciendo no sin esperanza. Nate abrió el tarro y sacó una pequeña cantidad del bálsamo. Esto se va a sentir más tibio que caliente. Aumenta el flujo sanguíneo, ayuda a que el tejido se relaje. Pero no te mentiré, Melinda, el masaje que viene después va a doler. La curación duele antes de que ayude. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente? Melinda miró a su padre, luego de vuelta a Nate, y algo feroz brilló en sus ojos de 8 años. Lo soy. Nate aplicó el bálsamo en círculos cuidadosos, trabajándolo en el tejido dañado alrededor de sus rodillas. Fiel a su palabra, se calentó rápidamente, y la respiración de Melinda se cortó. Luego sus dedos comenzaron a trabajar en serio, presionando los músculos tensos, amasando el tejido cicatrizado, usando sus pulgares para trazar líneas a lo largo de sus piernas, que parecían seguir algún mapa invisible que solo él podía ver. Él estaba apuntando a puntos de presión, meridianos de energía sobre los que su abuela le había enseñado, vías que la medicina occidental a menudo descartaba, pero que habían estado curando cuerpos por miles de años. Las manos de Melinda apretaron el borde del banco, sus nudillos blancos. Un pequeño sonido de dolor escapó de su garganta y Diesel se levantó del banco en un instante, su mano en el hombro de Nate. Eso es suficiente. La estás lastimando. Nate no se detuvo, pero su voz permaneció calmada. La estoy lastimando ahora para ayudarla después. El tejido necesita liberarse. Los músculos necesitan recordar cómo relajarse. Pero solo puedo hacer esto si ella está dispuesta. Él miró a Melinda. ¿Quieres que me detenga? Las lágrimas corrían por la cara de Melinda, pero ella sacudió su cabeza ferozmente. No, sigue, por favor. Y Diesel, viendo a su hija elegir el dolor en busca de la curación, sintió que algo se abría dentro de él. Esto era coraje, verdadero coraje crudo de 8 años que avergonzaba su propia fuerza. Él se echó hacia atrás, se sentó pesadamente en el banco y dejó que el chico continuara. Lo que Nate hizo después parecía simple. Solo manos sobre rodillas dañadas, solo presión y calor y técnica transmitida de una abuela a un niño que no le quedaba nada más que su memoria y su conocimiento. Pero él estaba realmente revirtiendo 4 años de fracaso médico. Una sesión dolorosa a la vez. Él estaba enseñando a los músculos tensos a liberarse, recordando a los nervios dañados que aún podían disparar, persuadiendo a un cuerpo roto a recordar cómo se sentía la plenitud. La ciencia detrás de esto era antigua. El método era humilde, pero la intención era pura. Y a veces la intención importa más que el equipo. Después de 40 minutos, Nate finalmente se detuvo. Él limpió las rodillas de Melinda con una tela tibia, aplicó una última capa fina de bálsamo y se sentó sobre sus talones.
Eso es suficiente por hoy. ¿Cómo te sientes? Melinda seguía llorando, pero logró una sonrisa temblorosa. Duele, pero es diferente. Como un buen dolor, tal vez. Nate le devolvió la sonrisa. Exacto. Ese es tu cuerpo despertándose. Mañana será mejor. Cada día será mejor. Diesel ayudó a Melinda a bajarse los leggings y la levantó en sus brazos. Mientras se preparaban para irse, él miró a Nate. ¿Hay algún cambio? Nate hizo un gesto a la rodilla izquierda de Melinda. Mira la hinchazón. Compárala con ayer. Diesel miró y allí apenas perceptible, a menos que estuvieras prestando mucha atención. La hinchazón alrededor de su rodilla había disminuido solo ligeramente, justo lo suficiente para ser real. No fue un milagro, no fue dramático, pero fue algo. Y para un hombre que había estado viviendo en la oscuridad de la desesperanza por 4 años, incluso la luz más pequeña se sentía como el amanecer. Aún así, mientras caminaban a casa, Diesel sintió su duda creciendo de nuevo. Una sesión menos, 6 por delante. Una pequeña reducción en la hinchazón no significaba que su hija caminaría. No significaba que esto no fuera solo un alivio temporal antes de una inevitable decepción. Él había sido lastimado demasiadas veces para confiar fácilmente en la esperanza. Pero Melinda, apoyando su cabeza en su hombro, susurró algo que le apretó la garganta. Gracias por dejarle intentar, papá. Y Diesel se dio cuenta de que incluso si esto no funcionaba, incluso si Nate no podía cumplir su promesa, Melinda había elegido luchar por sí misma. Y tal vez ese coraje, esa negativa a rendirse, tal vez eso valía algo también. El día 2 fue más difícil que el primero, y fue entonces cuando Diesel casi terminó con todo. Melinda lloró. No lágrimas silenciosas, sino llantos reales que venían de algún lugar profundo y desesperado. Las manos de Nate trabajaron el tejido dañado con más intensidad que antes, empujando más profundo en las adherencias, forzando a los músculos a liberar patrones que habían mantenido por 4 años. El dolor era significativo, ineludible, necesario. Pero al escuchar a su hija llorar así, viendo su pequeño cuerpo temblar con el esfuerzo de soportarlo, Diesel sintió que cada instinto protector en su cuerpo le gritaba que lo detuviera. Él se levantó 2 veces, listo para alejar a Nate. 2 veces. Melinda lo miró a través de sus lágrimas y sacudió su cabeza. Puedo hacer esto. Papá, puedo. Y así Diesel se sentó de nuevo, sus puños apretados tan fuerte que sus uñas sacaron sangre de sus palmas, y dejó que su hija de 8 años le enseñara sobre perseverancia. Cuando la sesión terminó, Melinda estaba exhausta, su cara manchada y húmeda. Diesel la llevó a casa en silencio, sintiéndose como el peor padre del mundo por permitir esto. Esa noche, él se paró en su umbral mirándola dormir y se preguntó si estaba cometiendo un error terrible. Esperanza, aprendió, era a menudo solo otra palabra para desamor esperando suceder. El vecindario había empezado a notar. La señora Chun del apartamento 3B acorraló a Diesel en el pasillo la mañana del día 3, su cara apretada con preocupación que se sentía más como juicio. Te he estado viendo con ese niño sin hogar, dijo ella, su voz baja como si estuviera compartiendo algo escandaloso, llevando a Melinda a encontrarse con él cada mañana. La gente está hablando, Diesel, preguntándose por qué confiarías en un niño de la calle con tu hija. Ella quiso decir, bueno, probablemente, pero sus palabras cayeron como acusaciones. Por la tarde, Diesel había escuchado variaciones del mismo tema de 3 vecinos diferentes. Marcus de la tienda de motocicletas sacudió su cabeza y dijo, hermano, sé que estás desesperado, pero ese niño realmente, ¿qué podría él posiblemente saber? Incluso Tank llamó, habiendo oído por los rumores, su voz, cuidadosa pero preocupada.
Solo ten cuidado, hombre. Estos niños de la calle a veces están haciendo estafas, aprovechándose de padres desesperados. Diesel quería defender a Nate. Quería explicar que había algo genuino en la dedicación del chico. Pero la duda era un veneno que se extendía rápidamente. Quizás tenían razón. Quizás él estaba siendo ingenuo, tonto, peligroso con el bienestar de su hija. Las voces de escepticismo eran fuertes y resonaban sus propios miedos perfectamente. ¿Confiar en un niño de la calle con tu hija? Alguien había preguntado, y Diesel no podía quitarse la pregunta de la cabeza. Pero el día 3 trajo la primera señal real de que algo estaba cambiando. Nate hizo que Melinda doblara su rodilla, probando su rango de movimiento, y fue más allá de lo que había hecho en años. No dramáticamente más allá, no milagrosamente curada, pero medible, innegablemente más allá. Nate lo midió con su mano. Aproximadamente, dice, más de flexión que el día 1. Él no celebró, solo asintió y dijo, bien, estamos haciendo progreso. Pero Diesel vio la cara de Melinda iluminarse con algo que parecía peligrosamente como creencia, y sintió sus propias paredes cuidadosas empezar a agrietarse. Él también notó algo más ese día. Nate había llegado al parque 45 minutos antes, ya instalado y esperando. Y después de que la sesión terminó, cuando Diesel intentó meterle 20 L's en la mano. Todo lo que podía permitirse, pero algo, al menos, Nate se negó. No hice esto por dinero, dijo simplemente. Lo hice porque puedo ayudar. No había ego en ello, ni actuación. Solo un niño sin hogar que llegó temprano, se quedó el tiempo que fue necesario y no pidió nada a cambio. Diesel comenzó a observar a Nate de manera diferente entonces, mirando más allá de la ropa gastada y el hecho de que dormía en un garaje, viendo en cambio el carácter debajo, la dulzura en cómo trataba a Melinda, la paciencia en sus explicaciones, la tranquila determinación que aparecía cada mañana sin falta. Dor trajo un cambio en Melinda misma. Su ánimo se levantó de una manera que Diesel no había visto desde antes del accidente. Ella habló de las visitas de Nate con entusiasmo en lugar de pavor. Hizo preguntas sobre cómo funcionaba la curación. Empezó a creer, realmente a creer que algún día podría caminar sin dolor. Durante esa sesión matutina, apenas lloró. El dolor todavía estaba allí, pero ella estaba aprendiendo a respirar a través de él, a confiar en que la estaba llevando a un lugar mejor. Cuando Nate trabajó un punto particularmente tenso cerca de su rótula, ella apretó los dientes y dijo, «Puedo con ello. Sigue». Y Diesel, observando esta transformación, sintió algo que no se había permitido sentir en 4 años. Esperanza. Esperanza real, peligrosa, aterradora. La confianza se estaba construyendo entre 3 personas rotas en ese parque cada mañana. Melinda confió en Nate con su dolor y su curación. Nate confió en Diesel para no rendirse en el proceso. Y Diesel estaba lenta y cuidadosamente comenzando a confiar en que tal vez este niño sin hogar no era un estafador o un tonto, sino algo mucho más raro, alguien que genuinamente se preocupaba. Se estaban convirtiendo en algo que parecía casi un equipo, unidos por un objetivo común y una creciente fe en que las cosas imposibles aún podrían ser posibles. Pero en el día 5, algo pasó que casi terminó con todo. Algo que pondría a prueba cada pizca de confianza que habían construido y forzaría a Diesel a tomar la decisión más difícil de su vida. Porque la curación nunca es una línea recta de rótula entero. Y a veces las cosas tienen que empeorar antes de que puedan mejorar. Recuerda la promesa de Diesel hecha con ira y miedo esa primera tarde. Si la lastimas, no hay donde puedas esconderte. El día 5 pondría a prueba si eso era una amenaza
o solo el amor desesperado de un padre intentando proteger de lo que ya había perdido demasiado. Comenta, sigue así, Nate, si estás apoyando a este niño sin hogar que se negó a rendirse. Suscríbete si crees que la curación requiere paciencia. Los escépticos dijeron que no funcionaría. Demostrémosles que están equivocados juntos. Diesel se despertó la mañana del día 5 al sonido de Melinda llorando en su habitación y supo inmediatamente que algo andaba mal. No la rigidez matutina habitual, no la incomodidad familiar que ella había aprendido a manejar. Esto era diferente. Él corrió a su habitación y la encontró sentada en el borde de su cama, mirando su rodilla izquierda con una expresión que le rompió el corazón. Estaba hinchada, muy hinchada, el doble del tamaño que había tenido la noche anterior. La piel tensa y con aspecto enfadado, irradiando un calor que él podía sentir desde un pie de distancia. «Papi, me duele», susurró ella. Y había miedo en su voz que él no había oído desde el hospital años atrás. Algo oscuro y furioso se encendió en el pecho de Diesel. Él confió en ese niño sin hogar. Él había ignorado las advertencias de los vecinos. Superó sus propias dudas. Dejó que Nate pusiera sus manos en su hija día tras día y este fue el resultado. Su hija con más dolor que cuando empezaron. Él cogió a Melinda, agarró sus llaves y se dirigió al parque con una rabia creciendo dentro de él que se sentía volcánica. Nate ya estaba allí, preparando sus suministros como de costumbre, y él levantó la vista con una sonrisa que murió en el instante en que vio la cara de Diesel. Antes de que Nate pudiera decir una palabra, Diesel estaba sobre él, acorralándolo contra el roble con un dedo clavado en su pecho. «Lo empeoraste». La voz de Diesel era baja y letal, la furia apenas controlada derramándose a través de cada sílaba. «Mira su rodilla, mira lo que hiciste, es el doble del tamaño que tenía. Apenas puede moverla. Está en agonía». Su mano se disparó y agarró la parte delantera de la camisa de Nate, levantándolo ligeramente del suelo. «Te di una oportunidad. Te confié lo más preciado de mi mundo. Y usted, señor Diesel, por favor déjeme explicar». «Explicar». La risa de Diesel fue áspera, amarga. «Explica cómo empeoraste a mi hija. Explica cómo fui lo suficientemente estúpido como para creer que un niño sin hogar podría hacer lo que doctores entrenados no pudieron». Él apretó su agarre, acercando a Nate. «¿Sabes qué? No quiero escucharlo. Hemos terminado. Te alejas de mi hija, te alejas de nosotros. Si alguna vez te veo cerca de ella de nuevo, este es el avance». La voz de Nate cortó la rabia de Diesel, calmada y segura a pesar de ser sostenido contra un árbol por un hombre que podría aplastarlo. «El tejido dañado finalmente está respondiendo. Esto es hacia lo que hemos estado trabajando». Diesel lo miró con incredulidad. «¿Avance? ¿Estás loco?» Tiene más dolor que nunca. Su rodilla está inflamada, porque por 4 años ese tejido ha estado bloqueado, congelado en trauma, no respondiendo a nada. Ahora está respondiendo. El flujo sanguíneo ha aumentado dramáticamente. Las vías nerviosas están despertándose. El cuerpo finalmente está intentando curarse a sí mismo. Los ojos de Nate estaban firmes, imperturbables. Sé que se ve mal. Sé que ella está doliendo, pero este es el punto de inflexión. Aquí es cuando todo cambia. Diesel no le creyó. Cada instinto en su cuerpo gritaba que esto era negligencia médica, que este chico había ido demasiado profundo, empujado demasiado fuerte, dañado algo que no podía ser arreglado. Él echó hacia atrás su puño, listo para hacer que Nate entendiera en un lenguaje que no requería palabras, listo para hacerle pagar por lastimar a Melinda. Y entonces Melinda gritó.
No de dolor, de shock, de asombro, en algo que sonaba imposiblemente como alegría. No, papi, no. Puedo sentirlo. Puedo sentir mi pierna. Diesel se congeló, su puño aún apretado, su cuerpo aún enroscado con violencia. Él se giró lentamente para mirar a su hija, intentando procesar lo que ella acababa de decir. Melinda estaba tocando su rodilla izquierda con dedos temblorosos, su cara una mezcla de lágrimas y asombro. Papi, puedo sentirlo. Por primera vez en 4 años, realmente puedo sentir mi pierna. No solo dolor, puedo sentir mis dedos tocando mi piel. Puedo sentir la presión. Puedo sentir todo. Las palabras golpearon a Diesel como un golpe físico. Por 4 años desde el día del accidente, las rodillas de Melinda habían estado entumecidas. El daño nervioso había robado la sensación junto con la movilidad. Los doctores habían dicho que era permanente, que los nervios estaban demasiado dañados para transmitir sensación de nuevo. Ella podía sentir dolor, sí, pero no el tacto, no la presión, no las sensaciones normales que le decían a una persona dónde estaba su cuerpo en el espacio. Hasta ahora, Diesel soltó a Nate y se movió hacia Melinda, arrodillándose frente a ella. Cariño, ¿estás segura? ¿Realmente puedes sentir? Ella asintió, lágrimas corriendo por su cara. Toca mi rodilla, papá, por favor. Con manos temblorosas, Diesel colocó su palma suavemente sobre su rodilla hinchada. Lo siento, Melinda susurró, el asombro llenando su voz. Siento tu mano. Está cálida. Es real. Papi, puedo sentir de nuevo. Diesel miró de nuevo a Nate, quien se había deslizado para sentarse en la base del árbol, su propia cara mostrando alivio y agotamiento. A veces las cosas tienen que romperse antes de que puedan sanar, ¿verdad? Dijo Nate en voz baja. La inflamación, la hinchazón, eso no es daño. Ese es su cuerpo finalmente intentando repararse a sí mismo. Los nervios están disparando de nuevo. Están recordando cómo funcionar. Es doloroso porque han estado inactivos por tanto tiempo, pero significa que están vivos. Significa que hay esperanza. Diesel sintió que sus piernas se debilitaban. Sintió que todo lo que había estado llevando por 4 años empezaba a desmoronarse. Él había estado tan cerca de terminar esto, tan cerca de dejar que el miedo y la protección destruyeran la única oportunidad que su hija tenía. Él casi había dejado que su propio trauma, su terror a perderla, su culpa por fallar en protegerla, la privara de la curación. Fe versus miedo. Eso era este momento. Confiar en este adolescente sin hogar con la última esperanza de su hija o protegerla de un posible desamor. Dejar que el proceso continuara, aunque pareciera un fracaso, o retirarse a la seguridad, incluso si la seguridad significaba una ruptura permanente. Diesel tuvo que tomar una decisión y todo. El futuro de Melinda, la redención de Nate, su propia capacidad de dejar ir la culpa. Todo dependía de lo que él eligiera a continuación. Él se levantó lentamente, caminó de vuelta hacia Nate y extendió su mano para ayudar al chico a levantarse. Cuando Nate la tomó, Diesel lo puso de pie y lo miró a los ojos. 2 días más, dijo él, su voz áspera por la emoción. Eso es todo lo que tienes. 2 días más para probar que esto no la está empeorando. Pero Nate, él se detuvo, asegurándose de que el chico entendiera. Si en 2 días ella no está mejor, si este hinchazón no baja, si no puedes cumplir lo que prometiste, hemos terminado. Y pasaré el resto de mi vida deseando nunca haberte dejado intentar. Nate asintió, aceptando los términos. 2 días. No la decepcionaré. No los decepcionaré a ninguno de ustedes.
Mientras Nate comenzaba la sesión del día, trabajando cuidadosamente alrededor del tejido hinchado, usando técnicas para ayudar a que la inflamación disminuyera mientras mantenía el avance que habían logrado, Diesel observó con el corazón en la garganta. Él había hecho su elección. Él había elegido la confianza sobre el miedo, la esperanza sobre la seguridad, la fe sobre el confort familiar de la resignación. Ahora solo tenía que rezar para que fuera la correcta. La mañana llegó con una tensión tan densa que se sentía como respirar a través de un paño húmedo. Diesel llevó a Melinda al parque en silencio, ambos agudamente conscientes de que este era el penúltimo día que mañana traería o triunfo o un fracaso devastador. La hinchazón en su rodilla había bajado durante la noche. No completamente, pero lo suficiente para probar que Nate había tenido razón acerca de que la inflamación era parte del proceso de curación en lugar de daño. Todavía el miedo persistía. 2 días, Diesel había dicho que este era el día uno de esos dos. Nate estaba esperando y había algo diferente en él esta mañana. Un enfoque, una intensidad que no había estado allí antes. Él lo saludó con un asentimiento, luego inmediatamente comenzó a trabajar en Melinda con una precisión que rozaba lo feroz. La sesión duró más de lo habitual, casi 90 minutos en lugar de los típicos 45, y sus técnicas eran más complejas, más exigentes. Ya no estaba solo masajeando. Él estaba orquestando algo, preparando su cuerpo para algo específico. Sus manos se movían en patrones que parecían casi coreografiados, presionando puntos en secuencias específicas, estirando músculos en progresiones cuidadosas, probando su rango de movimiento una y otra vez. La cara de Melinda también había cambiado. El miedo que había marcado los días anteriores se había ido, reemplazado por algo más duro, más resuelto. Ella apretó los dientes a través de la incomodidad, respiró a través de los momentos que dolían, y ni una vez le pidió que se detuviera. Cuando Nate empujó su rodilla para doblarse más de lo que lo había hecho desde que tenía 4 años, ella cerró los ojos y empujó con él, queriendo que su cuerpo recordara lo que había olvidado. Diesel observó a su hija transformándose ante sus ojos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ella estaba reclamando la propiedad de su curación, convirtiéndose en una compañera en ella en lugar de una receptora pasiva. Diesel se encontró estudiando la técnica de Nate con genuina curiosidad. Ahora, observando cómo los dedos del chico encontraban puntos de presión exactos sin dudar, cómo parecía sentir qué músculos necesitaban atención incluso antes de que Melinda indicara incomodidad. Había conocimiento real aquí, habilidad real. Esto no era conjetura o suerte. Nate sabía exactamente lo que estaba haciendo. Moverse con la confianza de alguien que había sido entrenado por un experto. ¿Dónde aprendiste esto? Diesel preguntó de repente, rompiendo el silencio concentrado. Las manos de Nate se detuvieron por un momento antes de continuar su trabajo. Cuando habló, su voz era más tranquila, más vulnerable de lo que Diesel había oído antes. Mi abuela, antes de que lo perdiera todo, las palabras quedaron en el aire, cargadas de historia no contada. Diesel esperó, sintiendo que había más, y después de un largo momento, Nate continuó. Ella era una curandera en nuestra comunidad. El tipo de mujer a la que la gente acudía cuando no podían pagar médicos o cuando los médicos no podían ayudarlos. Ella aprendió de su madre, quien aprendió de la suya, remontándose generaciones. Conocimiento antiguo, lo llamaba, el tipo que no viene de los libros de texto. Sus manos seguían trabajando mientras hablaba. Memoria muscular permitiéndole curar mientras hablaba sobre la pérdida. Ella me crió después de mis padres.
Después de que no tenía a nadie más, me enseñó todo lo que sabía. Dijo que tenía las manos para ello, la paciencia. Dijo, podría ayudar a mucha gente si prestaba atención y recordaba que la curación era sobre escuchar al cuerpo, no forzarlo. ¿Qué le pasó? Diesel preguntó suavemente, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Derrame cerebral. Llegué a casa de la escuela un día y la encontré en el suelo de la cocina. Ella ya se había ido. La voz de Nate se quebró ligeramente, la primera emoción real que Diesel le había visto mostrar sobre su propio dolor. Tenía 15, sin más familia, sin dinero, sin a dónde ir. El sistema quería ponerme en acogida, pero había oído historias, así que corrí. Pensé que preferiría sobrevivir en las calles que arriesgarme a quedarme atascado en algún lugar peor. Él finalmente levantó la vista, encontrándose con los ojos de Diesel. He estado solo por 14 meses ahora, y cada día llevo lo que ella me enseñó. Es todo lo que me queda de ella, su conocimiento, su don. Yo solo nunca pude usarlo para ayudarla cuando lo necesitaba. No pude salvar a la persona que más importaba. Y ahí estaba. La verdad bajo la dedicación de Nate. Esto no era solo sobre ayudar a una niña pequeña a caminar de nuevo. Esto era sobre redención, sobre tomar el conocimiento que su abuela había muerto para transmitir y probar que tenía valor, probando que su vida y muerte significaban algo. Nate era un huérfano buscando propósito, intentando transformar su dolor en algo útil, su pérdida en la ganancia de otra persona. Diesel entendió entonces que eran más parecidos de lo que había imaginado. Dos almas rotas intentando curarse a través de ayudar a Melinda. Nate necesitaba salvarla casi tanto como Diesel necesitaba que la salvaran. Y quizás por eso estaba funcionando, porque la curación no era unidireccional. Melinda estaba curando la culpa de Nate, mientras Nate curaba sus piernas. Se estaban salvando el uno al otro. Tu abuela estaría orgullosa de ti, Diesel dijo bruscamente, con la garganta apretada. Lo que estás haciendo aquí no es nada. Importa. Neira sintió, parpadeando rápidamente, y volvió su atención a las piernas de Melinda. Trabajaron en silencio después de eso, pero era un tipo diferente de silencio. Un entendimiento había pasado entre ellos, un reconocimiento de que el sufrimiento los había moldeado a ambos y que estaban eligiendo dejar que les enseñara compasión en lugar de amargura. Por la tarde, cuando la sesión finalmente terminó, el cambio en Melinda era innegable. Sus piernas estaban más fuertes, más flexibles. Cuando Nate la hizo ponerse de pie con su apoyo, ella soportó más de su propio peso de lo que lo había hecho en años. Sus rodillas se doblaron con menos resistencia. Los músculos respondieron con más confianza. Ella todavía estaba dañada, todavía curándose, pero estaba más cerca de estar completa de lo que había estado 6 días atrás. Nate la ayudó a sentarse de nuevo. Luego miró a Diesel y a Melinda con una expresión que era a partes iguales determinación y nerviosismo. Mañana, dijo en voz baja, mañana ella intenta. Los ojos de Melinda se abrieron mucho. Intenta caminar sola. Sola, Nate confirmó. He hecho todo lo que pude para preparar tu cuerpo. Los músculos están listos. Los nervios están disparando. La inflamación ha hecho su trabajo. Mañana descubriremos si es suficiente. Diesel sintió que su corazón empezaba a martillar en su pecho. Mañana, el 7º día, la fecha límite que él había fijado. El momento de la verdad que o validaría todo lo que habían pasado o rompería la frágil esperanza que habían construido juntos. El día 7 se acercaba y ninguno de ellos estaba listo para lo que significaría. El peso de la expectativa, la posibilidad de fracaso,
la aterradora posibilidad de que tal vez, solo tal vez, un milagro estaba a punto de suceder en un parque bajo un roble a través de las manos de un niño sin hogar, y el coraje de una niña que se negó a quedarse rota. Mañana cambiaría todo. Mañana sería el día que recordarían por el resto de sus vidas, para bien o para mal. Mañana Melinda o caminaría o el sueño moriría. Y Diesel no sabía qué posibilidad lo aterrorizaba más. El amanecer llegó sobre la ciudad en tonos de oro y rosa. El tipo de mañana hermosa que se sentía casi profética, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Diesel no había dormido. Él había pasado la noche entera sentado en su sala, viendo las horas pasar arrastrándose en el reloj, repasando cada posible resultado en su mente. ¿Y si Melinda no podía caminar? ¿Y si toda esta semana no había sido más que falsa esperanza disfrazada de curación? ¿Y si había hecho pasar a su hija por dolor y decepción por nada? Pero entonces la otra pregunta, la que lo aterrorizaba aún más, ¿y si ella pudiera caminar? ¿Y si este niño sin hogar realmente cumplía su imposible promesa? ¿Y si todo cambiaba hoy? Cuando la primera luz tocó su ventana, Diesel se levantó y fue a la habitación de Melinda. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, mirando sus piernas como si pertenecieran a otra persona. Ella levantó la vista cuando él entró, y él vio su propia mezcla de miedo y esperanza reflejada en sus ojos de 8 años. «Hoy es el día», susurró ella. «Hoy es el día», él confirmó, su voz ronca por el agotamiento y la emoción. Él la llevó al parque Riverside una última vez, y con cada paso él intentó memorizar el peso de ella en sus brazos, la forma en que su cabeza descansaba contra su hombro, la confianza que ella depositaba en él para mantenerla a salvo. Si esto funcionaba, si ella realmente podía caminar sola, estos momentos de cargarla se convertirían en recuerdos en lugar de una realidad diaria. Él no sabía si rezar por eso o temerlo. Mientras se acercaban al roble, Diesel se dio cuenta de que no estaban solos. Una pequeña multitud se había reunido. Quizás 15 o 20 personas, vecinos y lugareños que habían oído rumores sobre el niño sin hogar, que estaba intentando curar a la hija del motero. La señora Chun estaba allí y Marcus de la tienda de motocicletas. Algunos de los hermanos de Diesel de los Reyes de Hierro habían aparecido. Tank de pie al frente, con los brazos cruzados y su cara ilegible. Algunos habían venido a presenciar un milagro. Otros habían venido a ver un fracaso. Todos ellos habían venido porque habían oído que hoy era el día en que algo imposible podría suceder. Nate ya estaba allí, por supuesto, sentado con las piernas cruzadas bajo el roble, con sus suministros dispuestos a su alrededor. Pero esta mañana había algo diferente en su expresión, una calma certeza que no había estado allí antes, como si hubiera pasado la noche en oración o meditación y llegado a algún tipo de paz con lo que estaba a punto de suceder. Cuando vio a Diesel y Melinda acercarse, él se levantó y los encontró a mitad de camino. «Mucha gente», Diesel murmuró, de repente cohibido por todos los ojos que los observaban. «Que miren», Nate dijo en voz baja, «Melinda no está haciendo esto por ellos. Lo está haciendo por sí misma». Diesel sentó a Melinda en el banco, y Nate se arrodilló ante ella una última vez. Esta sesión final fue diferente de todas las otras, más suave, más cuidadoso, casi ceremonial en su propósito. Sus manos se movieron sobre sus piernas con la reverencia de un artesano inspeccionando su obra maestra, comprobando que todo estaba alineado, que todas las piezas estaban en su lugar. Él aplicó el bálsamo una última vez, masajeó los músculos con movimientos largos y relajantes, presionó los puntos de presión que se habían vuelto familiares durante la semana pasada. No hubo dolor esta vez, solo preparación,
Él estaba preparando su cuerpo para lo que estaba a punto de intentar, dándole cada ventaja que él podía proveer. Melinda lo observó trabajar con ojos abiertos, su respiración rápida y superficial. Ella estaba asustada. Diesel podía verlo en la forma en que sus manos agarraban el borde del banco, en el ligero temblor que recorría su pequeño cuerpo. Pero debajo del miedo había algo más: emoción, esperanza, creencia. Ella había pasado 6 días aprendiendo a confiar en Nate, confiar en el proceso, confiar en la habilidad de su propio cuerpo para sanar. Ahora estaba a punto de descubrir si esa confianza estaba justificada. La multitud se había quedado en silencio, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. Incluso los pájaros de la mañana parecían haber dejado de cantar, como si toda la creación estuviera esperando este momento. Nate terminó su trabajo y se sentó sobre sus talones, sus ojos fijos en los de Melinda. ¿Cómo te sientes? ¿Asustada? Ella admitió, su voz pequeña pero honesta. Está bien. La gente valiente siempre tiene miedo. Eso es lo que los hace valientes, lo hacen de todos modos. Él le sonrió, esa sonrisa amable que se había vuelto familiar durante la semana pasada. Tu cuerpo está listo, Melinda. He hecho todo lo que puedo. El resto depende de ti, pero yo creo en ti. Tu padre cree en ti. Y en el fondo, creo que tú también crees en ti misma. Melinda asintió, lágrimas ya formándose en sus ojos, aunque nada había pasado aún. Diesel sintió como si su corazón intentara subir por su garganta. Él quería detener esto. Quería congelar el tiempo justo aquí, donde la esperanza aún era posible y la decepción aún no había llegado. Pero él también sabía que Melinda necesitaba intentarlo, que ella había pasado 4 años siendo leída, lo que no podía hacer, y merecía una oportunidad para descubrir lo que sí podía. Nate se levantó y extendió su mano a Melinda. Ella la tomó y él la ayudó a ponerse de pie en el banco, dejándola acostumbrarse a soportar peso sobre sus piernas con la ligera elevación. Luego, él la ayudó cuidadosamente a bajar al suelo, sus manos apoyándola bajo sus brazos, llevando la mayor parte de su peso. La multitud se inclinó colectivamente, todos conteniendo la respiración. Voy a soltarte ahora, Nate dijo suavemente, solo por un segundo. Estaré aquí si me necesitas. Él la soltó, y por un breve y hermoso momento, Melinda se paró sobre sus propios 2 pies. Sus piernas temblaron con el esfuerzo. Sus rodillas tambalearon ligeramente, pero ella se mantuvo de pie. La multitud jadeó y alguien susurró, «Oh, Dios mío». Pero Nate no había terminado. Él se movió para pararse a unos 6 pies de distancia de Diesel, posicionándose para que Melinda tuviera que caminar de su padre hacia él. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Esto era sobre confianza, sobre dejar ir, sobre permitir que Melinda encontrara su propia fuerza en lugar de ser llevada por la vida. Las manos de Diesel se cernían cerca de Melinda, listas para atraparla si caía. Su cuerpo entero se tensó con tensión protectora. Él la había llevado por 4 años. La idea de no atraparla si tropezaba se sentía como traición. Y entonces Nate dijo las palabras que hicieron que el corazón de Diesel se detuviera. «Es hora. Déjala ir». Diesel miró fijamente a Nate. Esas 3 palabras resonando en su mente como un desafío, como una amenaza, como una oración que no estaba seguro de poder responder. Déjala ir. Él se había estado aferrando por 4 años, literal y figurativamente, llevando a Melinda a través de cada momento porque él no pudo protegerla del accidente, pero bien podía protegerla de caerse. Sus brazos se apretaron alrededor de ella instintivamente, cada fibra de su ser gritando que este era su trabajo, su propósito, su penitencia. «No», dijo él,
la palabra áspera y desesperada. No puedo. ¿Y si se cae? ¿Y si? Por favor, papá. La voz de Melinda cortó su miedo, suave pero segura. Ella lo miró con esos ojos que habían visto demasiado dolor, demasiada pérdida, pero que aún sostenían esperanza. Confía en él, confía en mí. Esas palabras rompieron algo fundamental dentro de Diesel. Confía en mí. Su hija de 8 años pidiéndole que creyera en su fuerza en lugar de su fragilidad, pidiéndole que la viera como capaz en lugar de rota, pidiéndole que soltara la culpa que lo había estado aplastando desde el día en que Sarah murió. Sus manos temblaron mientras él lentamente, cuidadosamente, bajaba sus pies al suelo. La multitud se quedó completamente en silencio. Ni susurros ni movimiento, nada más que respiración contenida colectiva y un sonido distante del tráfico matutino. Las piernas de Melinda temblaron mientras soportaban su peso completo, por primera vez en 4 años sin apoyo, sin aparatos ortopédicos, sin nada más que su propia fuerza reconstruida. Sus rodillas tambalearon y las manos de Diesel se cernieron a pulgadas de sus costados, listas para atraparla en el instante en que tropezara. Pero ella no tropezó. Nate dio un paso atrás, dándole espacio, dándole lugar para tener éxito o fallar en sus propios términos. Su cara mostraba fe completa, como si ya hubiera visto este momento en su mente 1000 veces y supiera exactamente cómo terminaría. La cara de Melinda era un estudio de concentración, miedo y determinación, todos luchando por el dominio. Sus pequeñas manos se apretaron en puños a sus costados. Su respiración era rápida y superficial. Por años de doctores diciendo nunca, por años de dolor, por años de ver a otros niños correr mientras ella apenas podía caminar. Todo se reducía a este único momento bajo un roble con el amor aterrorizado de su padre detrás de ella y la tranquila fe de un niño sin hogar delante de ella. Un pie se levantó, se movió hacia adelante, se asentó. La multitud jadeó colectivamente, pero Melinda no pareció oírlos. Todo su mundo se había reducido a los 6 pies entre ella y Nate, a la mecánica del movimiento que casi había olvidado, al milagro que su cuerpo estaba intentando. Otro pie, otro paso. Sus piernas temblaron con esfuerzo. Sus movimientos eran rígidos e inciertos, pero ella estaba caminando, realmente caminando, no siendo cargada, no usando muletas, no aferrándose a apoyo, caminando por su propia fuerza, con su propia voluntad. 5 pasos. La multitud comenzó a murmurar, incredulidad y asombro mezclándose en sus voces. 7 pasos. Diesel sintió lágrimas corriendo por su cara, sus manos aún flotando inútilmente, su corazón martilleando tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. 10 pasos. Melinda también estaba llorando, pero ella siguió empujando, siguió probando que imposible era solo una palabra que no entendía la determinación. Y entonces ella estuvo allí cayendo en los brazos de Nate que la esperaban. Y él la atrapó y la abrazó mientras ella sollozaba y reía y temblaba con la abrumadora realidad de lo que acababa de hacer. Las piernas de Diesel cedieron. En un momento estaba de pie, viendo a su hija caminar hacia los brazos de Nate, y al siguiente estaba de rodillas en la hierba, su masivo cuerpo doblándose sobre sí mismo, mientras 4 años de culpa aplastante finalmente, misericordiosamente, soltaban su agarre sobre su corazón. Él sollozó sonidos profundos y desgarradores que venían de un lugar tan enterrado que había olvidado que existía. Estas no eran lágrimas silenciosas ni emoción digna. Esto era un colapso, una apertura. Cada pared que había construido alrededor de su dolor desmoronándose de golpe. Melinda se apartó de Nate y caminó de vuelta hacia su padre.
Caminó sobre sus propios 2 pies, temblorosa pero fuerte, decidida pero real. Ella lo alcanzó y envolvió sus pequeños brazos alrededor de sus hombros temblorosos, y la inversión fue completa. La hija sosteniendo al padre, la niña consolando al progenitor, de pie mientras él se arrodillaba y se rompía. «Está bien, papá», ella susurró, sus propias lágrimas mezclándose con las suyas. «Estoy bien. Estamos bien». Nate se paró a unos pocos pies de distancia, observando este momento de curación cruda con lágrimas silenciosas corriendo por su propia cara. Él había hecho lo que se propuso, mantuvo la promesa que había hecho. Pero al ver la magnitud de lo que significaba, al ver la culpa de un padre transformarse en gratitud, el dolor de una hija transformarse en posibilidad, el peso de ello finalmente lo golpeó. El conocimiento de su abuela no había muerto con ella. Su don vivía a través de sus manos. Él había salvado a alguien cuando no pudo salvarla a ella. Y de alguna manera eso hizo que su pérdida significara algo más allá del dolor. La multitud estalló. La gente estaba vitoreando, llorando, abrazándose como si hubieran presenciado algo sagrado. La señora Chun tenía las manos sobre la boca, las lágrimas corriendo. Marcus se secaba los ojos con el dorso de la mano. Tank, el duro motero que lo había visto todo, estaba llorando abiertamente. Extraños se abrazaban, compartiendo un momento de pura alegría que trascendía los límites de sus vidas separadas. Habían venido esperando o fracaso o espectáculo. En cambio, habían presenciado un milagro. Alguien gritó, ella caminó, la niña caminó y otros adoptaron el grito. La celebración extendiéndose por la pequeña multitud como un reguero de pólvora. La gente sacó sus teléfonos para capturar el momento, para grabar a Diesel arrodillado en la hierba con su hija de pie a su lado, para preservar esta mañana cuando lo imposible se hizo real. Finalmente, Diesel logró recomponerse lo suficiente como para ponerse de pie. Él mantuvo una mano en el hombro de Melinda, no para apoyarla, sino para afianzarse a sí mismo, para confirmar que esto era real y no algún sueño cruel. Él miró a Nate, este niño sin hogar de 16 años que había cambiado todo, y la gratitud en sus ojos era tan intensa que era casi doloroso presenciarla. «¿Cómo?» La voz de Diesel era áspera, rota. «¿Cómo hiciste esto?» El doctor dijo, «Todos dijeron que el daño era permanente. Los nervios estaban demasiado deteriorados. Ella nunca caminaría normalmente. ¿Cómo les demostraste a todos que estaban equivocados?» Nate sacudió su cabeza, humilde incluso en este momento de triunfo. «Yo no lo hice. Solo le recordé a su cuerpo lo que olvidó. Le mostré las vías que aún estaban allí, solo inactivas. Liberó la tensión que estaba manteniendo el daño en su lugar. La curación, esa fue toda Melinda. Su coraje, su voluntad de soportar el dolor, su negativa a rendirse. Ella hizo el resto. ¿Recuerdan el veredicto del doctor? Los especialistas con sus caros títulos y equipo avanzado que declararon la condición de Melinda permanente e irreversible. Ellos habían estado equivocados, no porque fueran malos doctores, sino porque solo habían visto el daño y se habían perdido el potencial. Habían medido respuestas nerviosas y rango de movimiento y la habían declarado rota sin considerar que el cuerpo humano, dado el apoyo adecuado, a veces recuerda cómo curarse a sí mismo. Habían estado equivocados, y un niño sin hogar con nada más que el conocimiento de su abuela y sus propias manos suaves lo había probado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso y pintaba el cielo en tonos ámbar y violeta, Diesel llevó a Nate a casa, no al parque, no al lavado de autos, sino a su apartamento, el lugar que él protegió tan ferozmente por 4 años, el santuario donde solo él y Melinda
Vivían con su dolor y pena compartidos. Nate siguió vacilante, su mochila colgada sobre su hombro, claramente esperando que este fuera el momento en que Diesel le entregara algo de dinero y se despidieran. Él había hecho lo que prometió. 7 días, Melinda pudo caminar. Su trabajo estaba terminado y los niños sin hogar no eran invitados a las casas de la gente, excepto para ser pagados y despedidos. Pero cuando llegaron, Diesel sacó su teléfono e hizo 3 llamadas rápidas. En 20 minutos, motocicletas comenzaron a detenerse afuera. El rugido de los motores anunciando la llegada de los Reyes de Hierro. Tank llegó primero, luego Oso, luego Cuervo, luego 5 hermanos más. Todos ellos entrando en la pequeña sala de Diesel hasta que estuvo llena de cuero y tinta, y hombres que habían vivido vidas duras y ganado sus cicatrices. Se reunieron estos hombres duros con corazones blandos que habían visto a Diesel sufrir durante 4 años y no habían sabido cómo ayudarlo. Nate se paró en la esquina cada vez más confundido, sus ojos moviéndose entre todas estas figuras intimidantes y la puerta, calculando rutas de escape por si acaso. Diesel se paró en el centro de la habitación, una mano en el hombro de Melinda, mientras ella estaba de pie a su lado. De pie, no triste, porque ella podía pararse ahora. Él miró a sus hermanos, luego a Nate, y cuando habló, su voz llevó el peso de una decisión que cambiaría todas sus vidas. «Este niño me devolvió a mi hija», dijo Diesel simplemente, señalando a Nate. Él no tomó nada por ello, no pidió nada, solo apareció cada mañana por 7 días e hizo lo que los doctores dijeron que era imposible. Tiene 16 años, durmiendo en un garaje de lavado de autos. No tiene a nadie en este mundo cuidándolo. Él hizo una pausa, su mandíbula trabajando con emoción. Es familia ahora. Las palabras quedaron en el aire y la confusión de Nate se profundizó en algo parecido al pánico. No entiendo, señor. Yo solo hice lo que pude. No me debe nada excepto quizás te quedas con nosotros. La voz de Melinda fue clara y segura mientras caminaba hacia Nate y le tomó la mano. 8 años y ya entendiendo lo que su padre ofrecía, lo que este momento significaba. Nate la miró, luego a Diesel, luego a todos esos moteros observándolo con expresiones que se habían suavizado de intimidantes a acogedoras. No puedo. Yo no. Dijiste que tu pago no era dinero. Diesel interrumpió, su voz ronca. Ese primer día cuando intenté pagarte, te negaste. Dijiste que no lo hiciste por dinero, así que aquí está, Nate. Aquí está tu pago, hermandad, para siempre. Ya no duermes en garajes. No te preocupas de dónde vendrá tu próxima comida. No enfrentas este mundo solo. Él dio un paso más cerca. Le devolviste las piernas a mi hija. Lo menos que puedo hacer es darte un hogar. Tank dio un paso adelante entonces, su masiva mano aterrizando en el hombro de Nate. Hermano cuida de hermano. Ese es el código. Y si Diesel dice que eres familia, entonces tú eres nuestra familia también. Los otros hombres asintieron, murmuraron acuerdo, y Nate, que había estado solo por 14 meses, que había aprendido a sobrevivir siendo invisible, que había llevado la muerte de su abuela y el abandono de sus padres como piedras en su pecho, finalmente se derrumbó. No las lágrimas silenciosas que había derramado viendo a Melinda caminar, sino sollozos reales jadeantes que sacudieron su delgado cuerpo. Él había sido tan fuerte por tanto tiempo, se había mantenido unido a través de la indigencia y el hambre, y la aplastante soledad de no tener a nadie. Y ahora estos extraños, este motero y su hija, y estos hombres duros con su cuero y cicatrices, le estaban ofreciendo exactamente lo que él perdió: familia. Diesel lo atrajo a un abrazo.
Este hombre masivo envolviendo a este niño sin hogar, y Nate se derrumbó en él como si hubiera estado esperando toda su vida que alguien le dijera que pertenecían a algún lugar. Bienvenido a casa, hijo, Diesel susurró. Y así un niño sin hogar encontró un hogar y una familia rota se hizo entera. Si esta historia te conmovió, si crees que la bondad y la persistencia pueden cambiar vidas, presiona suscribirse. Comenta hermandad si apoyas a la gente que ve más allá de las apariencias al corazón de alguien. Comparte esto con alguien que necesita recordar que los milagros aún suceden, especialmente a través de las personas que menos esperamos. 3 meses después, en una fresca mañana de otoño, Melinda estaba corriendo en el parque Riverside, no caminando cuidadosamente, no moviéndose con pasos medidos, corriendo. Sus piernas bombeaban con la pura alegría de una niña que había olvidado cómo se sentía la libertad. Su risa resonando por el patio de juegos donde una vez se había sentado sola en los bancos, viendo a otros niños vivir la infancia que pensó que había perdido para siempre. Otros niños corrían a su lado ahora jugando en la mancha. Y cuando tropezó con una ruta, se enderezó y siguió adelante porque caer era solo parte de correr, no un desastre que temer. Nate tenía un trabajo real ahora, trabajando en un taller de reparación de motocicletas que uno de los hermanos de Diesel poseía. Él descubrió que tenía un don para los motores. Esas mismas manos pacientes que habían sanado las rodillas de Melinda ahora reconstruían carburadores y ajustaban cadenas de distribución. Él vivía con Diesel y Melinda en su apartamento. Tuvo su propia habitación por primera vez en más de un año. Cenaba en una mesa cada noche en lugar de buscar lo que pudiera encontrar. Él había ganado 15 libras. Empezó a sonreír más fácilmente. Dejó de mirar por encima del hombro como si el mundo lo estuviera cazando. Los fines de semana, Diesel le estaba enseñando a Nate a montar una motocicleta. Pasarían horas en estacionamientos vacíos. La voz paciente de Diesel guiándolo a través del control del embrague y el equilibrio. De la misma manera que Nate una vez había guiado a Melinda a través del dolor y la curación. El estudiante se había convertido en el maestro, se había convertido en el estudiante de nuevo. Y el ciclo de cuidado continuó. Cada uno de ellos turnándose para sostener a los otros. Se convirtieron en un nuevo tipo de familia, no unidos por sangre, sino por elección, por sufrimiento compartido, transformado en curación compartida, por el reconocimiento de que a veces las personas que salvamos terminan salvándonos a nosotros mismos de vuelta. Diesel recuperó a su hija, entera y corriendo, pero también había ganado un hijo que nunca supo que necesitaba. Alguien que entendía la pérdida y la supervivencia. Alguien que había probado que la fuerza no se trataba de tamaño o dureza, sino de aparecer consistentemente, con manos suaves y negarse a rendirse. La voz de Nate reflexionando sobre esos 7 días que cambiaron todo. Pensé que estaba curando sus rodillas. Me seguía diciendo que era sobre puntos de presión y técnica, sobre recordar lo que mi abuela me enseñó y honrar su memoria. Pero la verdad es que no sabía que ella estaba curando mi corazón. Cada mañana trabajaba en las piernas dañadas de Melinda. Ella estaba trabajando en mi alma dañada. Ella me estaba enseñando que yo no era inútil, que el conocimiento de mi abuela importaba, que yo importaba. Diesel me estaba mostrando cómo se ve un padre, no el que me abandonó, sino el tipo que se queda, que lucha, que ama tan ferozmente que lo rompe. Ellos me devolvieron mi propósito. Ellos me devolvieron mi familia. Ellos me devolvieron a mí mismo. Hay una foto ahora colgando en la pared de la sala de Diesel. 3 personas de pie juntas frente a una motocicleta. Un gran motero con sus brazos alrededor de una niña pequeña y un adolescente.
Todos ellos sonriendo como si hubieran descubierto algo precioso que el resto del mundo había pasado por alto. Una foto familiar, motero, hija, hijo adoptivo. No la familia que ninguno de ellos había planeado, sino la familia que habían construido de piezas rotas y manos suaves. Y el coraje de confiar cuando la confianza parecía imposible. Y ese niño sin hogar que nadie notaba se convirtió en el hermano que Melinda siempre necesitó y el hijo que Diesel no sabía que le faltaba. Él se convirtió en prueba de que los milagros no siempre se anuncian con trompetas y luz. A veces llegan silenciosamente, usando zapatos gastados y llevando nada más que conocimiento transmitido a través de generaciones y un corazón lo suficientemente valiente como para ofrecer ayuda cuando nadie la pidió. Historias como esta nos recuerdan que la curación viene de lugares inesperados, que la gente que la sociedad pasa por alto podría estar llevando exactamente lo que necesitamos. Si crees en las segundas oportunidades, en el poder de la bondad, en familias construidas por elección, suscríbete porque hay más historias como esta que el mundo necesita escuchar. Comenta abajo qué acto de bondad inesperada cambió tu vida. Construyamos una comunidad que cree en el uno al otro. Pulsa esa campana de notificación y recuerda, a veces los mayores milagros eran los disfraces más humildes.